Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del Informe País sobre calidad de la ciudadanía en México en el Museo Interactivo de Economía. Agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan este día en el presidio. Ellos son el diputado José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El magistrado Pedro Esteban Penagos López, integrante de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. La doctora María Fernanda Somoano Ventura, investigadora del Colegio de México. El licenciado Luis Miguel Pendo Leiva, director general del Consejo Coordinador Empresarial. La licenciada Clara Hutzinman Rapoport, presidenta honoraria de Incide Social AC. El doctor Fernando Rafael Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, por supuesto, nuestros anfitriones de esta tarde, el licenciado Enrique Andrade González, consejero electoral, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Agradezco también la presencia en el público de los consejeros electorales, maestro Marco Antonio Baños Martínez, del licenciado Javier Santiago Castillo y del doctor Ciro Murayama Rendón. Del mismo modo, queremos agradecer al diputado Silvano Aureoles, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, a la diputada San Juana Cerda, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, a la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al maestro Luis Castro Obregón, presidente nacional de Nueva Alianza, y a la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Asimismo, al maestro José Manuel Romero Coello, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, y al licenciado Alfredo Orellana Moyao, fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar inicio a este evento, le pedimos al licenciado Enrique Andrade González, consejero electoral, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, que nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Saludo con afecto al presidente de la Cámara de Diputados que nos acompaña, al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a mis colegas consejeras y consejeros electorales presentes, a los señores magistrados de la Sala Superior, a los presidentes y representantes de los partidos políticos, a los funcionarios públicos del Instituto Nacional Electoral y del Gobierno Federal, al señor representante del Consejo Coordinador Empresarial, a los investigadores y académicos que hoy están aquí, a los medios de comunicación, a todos, muchas gracias por acompañarnos. El informe País sobre la calidad de la ciudadanía que hoy se presenta nos revela cómo pertenecemos los mexicanos a nuestra comunidad social y política. Más aún, es el primer estudio de gran magnitud que permite conocer de manera rigurosa y objetiva el estado que guarda la percepción de la democracia en nuestro país. Este análisis serio y responsable, que se elaboró durante 2 años a partir de 11,000 cuestionarios casa a casa en 5 regiones geográficas, 10 estados y 12 municipios, así como con 169 entrevistas con líderes o representantes de asociaciones de la sociedad civil, tuvo como objetivo conocer los valores, percepciones y prácticas de participación que tenemos los ciudadanos en el país.
Es relevante destacar que el documento no solo analiza cifras, sino que las explica con absoluta rigidez académica. Los hallazgos de esta radiografía del capital ciudadano en México son reveladores de nuestra realidad social presente y preocupantes de nuestra posible realidad social futura. El día de hoy se presentará el contenido y los resultados del informe. Escucharemos datos que, si bien suponíamos, ahora los tenemos plenamente confirmados. Por ejemplo, en lo que respecta al Estado de Derecho y democracia, conceptos ineludibles entre sí, el documento señala que solo un 4% de los mexicanos cree que se respetan las leyes, frente a un 37% que se respetan poco y un 29% que opina que no se respetan. De ahí, la desconfianza a las autoridades e instituciones en general. La participación política es fundamental para la democracia por la movilidad ciudadana que supone y por la ineludible influencia sobre los tomadores de decisiones. En México, la participación electoral es comparable con algunas democracias consolidadas, como son Francia, Canadá o Reino Unido. Los casos de mayor participación electoral respecto a México son Alemania y Argentina. Sin embargo, la participación democrática, como sabemos, no se agota solamente con el voto. Un hallazgo relevante es que, a pesar de que poco más de la mayoría de la población prefiera la democracia a otro sistema de gobierno, el país se encuentra por abajo del promedio de apoyo a la democracia en países latinoamericanos. Diría Norberto Bobbio, las personas simplemente están desinteresadas por lo que sucede en Palacio. El desencanto con la democracia no es privativo de México. Sin embargo, en nuestro país ha disminuido su apoyo en un 12% en menos de 18 años. Entre 1995 y 2013, según el estudio Latinobarómetro publicado en noviembre del año pasado. Un amplio segmento percibe a la sociedad mexicana como discriminatoria y el factor confianza es un bien escaso en el país. Solo un 30% de los encuestados considera que se puede confiar en el otro. El diagnóstico nos dice que los mexicanos se asocian poco y están desvinculados de redes que vayan más allá de la familia, los vecinos o asociaciones religiosas. El mexicano participa poco en actividades políticas no electorales. Los ejercicios de participación con jóvenes y niños no distan mucho de lo reflejado en este testimonio. En las consultas infantiles y juveniles se devela como un problema creciente el desencanto con lo político y la percepción de que no se puede contribuir para mejorar a México. Por decirlo en términos futboleros, el informe constituye una tarjeta amarilla y un foco rojo para todos los que estamos dentro de las instituciones públicas y para los que buscamos la consolidación de la democracia. Para autoridades de todos los niveles, sociedad civil, medios de comunicación, partidos políticos, algo no estamos haciendo bien o algo podríamos hacer mejor. Una llamada de atención para que las instituciones y leyes generen más confianza ciudadana, para que logremos que los ciudadanos exijan una mayor rendición de cuentas y para que los actores políticos implementemos soluciones innovadoras e incluyentes respecto de los problemas públicos. El informe País es resultado de un intenso trabajo de un equipo multidisciplinario de académicos e investigadores, de CIESAS, Flaxo, el ITAM, el CIDE, de los investigadores Ernesto Isunza, Gisela Sarenberg, Michael Leighton, Rosario Aguilar, Alberto Asís Nasif, coordinados por la doctora Fernando Suamano del Colegio de México. Participaron los vocales ejecutivos y de capacitación del ahora Instituto Nacional Electoral del Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato y Veracruz. La Dirección Ejecutiva de Capacitación, la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como los consejeros electorales del IFE. Todos ellos merecen un especial reconocimiento por este importante esfuerzo. El informe que hoy se presenta significa un valioso insumo para universidades, centros de investigación, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, medios de comunicación, así como tomadores de decisiones para la elaboración de estudios de mayor alcance y, desde luego, para la formulación de políticas públicas que mejoren las capacidades ciudadanas. Es imprescindible que con el informe País se detone la reflexión y el debate informado. Desde el INE y desde la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, tenemos la encomienda de contribuir a fortalecer y promover una mejor ciudadanía, una que vuelva a confiar en sus autoridades e instituciones, una que se anime a participar y a exigir, una ciudadanía que vuelva a creer en que juntos podemos construir una mejor sociedad.
Muchas gracias. Antes de seguir, aprovecho esta intervención para saludar a los investigadores que conformaron el estudio que hoy se presenta, que nos acompañan en el público. Gracias por su presencia, así como a los integrantes del Comité Especializado de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Educación Cívica, que también han acompañado los trabajos del desarrollo de esta investigación a lo largo de casi 2 años. Seguimos, pues, agradecemos mucho las palabras del consejero. A continuación, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, nos compartirá una reflexión al respecto de los datos y las conclusiones que arroja este informe. Muchas gracias, muy buenos días, tardes, tengan todos ustedes. Diputado José González Morfín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, magistrado Pedro Esteban Penagos López, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctora María Fernanda Somuano Ventura, investigadora del Colegio de México y coordinadora del estudio que hoy presentamos, el doctor Fernando Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado Luis Miguel Pando Leiva, director general del Consejo Coordinador Empresarial, y querida doctora, licenciada, Clara Jusimán Rapoport, directora de INCIDE Social. Para mí es un honor contar con la presencia de personalidades tan destacadas y comprometidas con el desarrollo de proyectos y programas que impulsan el ejercicio de los derechos de las y los mexicanos, no solamente aquí presentes, sino también como participantes del estudio que ha coordinado la doctora Somuano y que hoy presentamos. Desde sus diferentes ámbitos de competencia, estoy seguro que muchos de ustedes se han preguntado cómo contribuir de manera exitosa a que la igualdad formal que establecen nuestras leyes se refleje en la convivencia cotidiana de cada persona y en la capacidad individual y colectiva de incidir en los asuntos públicos que les competen e interesan. La respuesta a estas interrogantes una y otra vez nos lleva al mismo lugar: la necesidad de pensar y redefinir a la luz de nuestro cambiante contexto político y social la idea de ciudadanía y el rol que ésta tiene en la recreación de nuestra democracia. Sin embargo, dada la falta de un punto de referencia común, las iniciativas y esfuerzos que veníamos realizando tendían a ser aislados y cortoplacistas. Desde mi perspectiva, la ausencia de una política integral del Estado mexicano en materia de educación cívica que articule los esfuerzos encaminados a la construcción de ciudadanía es lo que ha obstaculizado el avance y la buena intención de nuestros proyectos, muchos, muy exitosos algunos de ellos, pero que no han encontrado una alineación, un alineamiento en una política integral en esta materia. Esa es la importancia del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México que presentamos ante todos ustedes el día de hoy. Dicho informe constituye uno de los proyectos incluidos en la Estrategia Nacional de Educación Cívica que aprobamos en el entonces Instituto Federal Electoral en febrero de 2011. Nuestra intención era contar con un estudio sobre el ejercicio de derechos que trascendiera los factores político-electorales y que abarcara aspectos relevantes sobre el Estado de Derecho, el acceso a la justicia, las características de la participación política, de la convivencia comunitaria y familiar, así como que identificara los valores y componentes que podrían diagnosticar la calidad de la ciudadanía en nuestro país. Y me parece, viendo el resultado, que es algo que se logró. Con el apoyo de un grupo de especialistas e investigadores de varias instituciones coordinadas por el Colegio de México, se generó un enfoque metodológico original para la elaboración del informe que permitió evaluar la calidad de la ciudadanía en forma multidimensional. Sus resultados, que son, entre otras cosas, la consecuencia de un análisis, como ya lo mencionaba el consejero Enrique Andrade, de un análisis integral, de un análisis omnicomprensivo que nos permite no solamente reconstruir el estado de la ciudadanía
las características de la participación política a nivel nacional, sino también desagregado a nivel entidad federativa y en algunos casos incluso a nivel municipio. Se trata de una encuesta amplísima, una encuesta de más de 11,000 entrevistados, una encuesta que es atípica pensando en el tipo de estudios o en este tipo de estudios. Sus resultados, decía, servirán por el rigor académico con el que se obtuvieron como una sólida base para el desarrollo de otras investigaciones y el futuro diseño de políticas públicas en la materia. Para elaborar este informe, los especialistas adoptaron un enfoque maximalista de la ciudadanía, muy cercano al concepto integral generado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el sentido de que los ciudadanos deben estar en condiciones de ejercer todos sus derechos cívicos, sociales y económicos, sin distinción y de manera efectiva y armoniosa. Para decirlo en otras palabras, se trascendió la idea de ciudadanía como el individuo que tiene, de ciudadano como el individuo titular de derechos políticos, para llegar a comprender la idea del ciudadano como titular de todos los derechos a que hace cabeza y que ejerce de manera integral. Considero que gracias al rigor académico y al profesionalismo de quienes participaron en el diseño e instrumentación del Informe País, finalmente tenemos un documento que puede ser un sólido punto de partida para esfuerzos convergentes, integradores y de largo aliento para concretar y vigorizar el ejercicio integral de los derechos en México. Necesitamos, me parece, trabajar con visión de largo plazo y con objetivos armónicos para dejar en el pasado la sociedad en la que 7 de cada 10 mexicanos, como reporta el informe, sostiene que no se puede confiar en la mayoría de las personas. Debemos sacar del aislamiento a ese 75% de encuestados que dicen no conocer, de los ciudadanos a partir de la encuesta, que dicen no conocer personalmente a alguien que le pueda ayudar a defenderse ante una injusticia. Necesitamos elevar la confianza de la sociedad en sus instituciones y erradicar la percepción que tiene el 66% de los mexicanos en el sentido de que las leyes se respetan poco o nada. Y lo digo claramente, la tarea que tenemos me parece que es titánica, pero es oportuna para una generación de mexicanos, este estudio, que queremos consolidar nuestras instituciones y hacer de México un país de leyes menos desigual y más incluyente. Debemos utilizar nuestra creatividad para romper el círculo vicioso de atomización, frustración, cortoplacismo y rediseño de los programas y proyectos de educación cívica. Hemos hecho un gran trabajo, estoy convencido, pero creo que este estudio nos traza la ruta de dónde tenemos que avanzar. Estoy convencido que con las sinergias entre instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil podremos sustituir esa dinámica y construir una espiral virtuosa en la que la integración y convergencia de objetivos genere resultados favorables y motivadores para una mayor participación, un mayor involucramiento de los ciudadanos en la cosa pública. Por ello, si estamos de acuerdo en la utilidad del diagnóstico, y me parece que el análisis, que por cierto y esta es la tarea de la academia, de los estudiosos de los asuntos públicos y creo que también de los propios funcionarios públicos, porque este análisis viene acompañado de una voluminosa base de datos que puede ser manejada para obtener numerosos resultados, numerosos diagnósticos adicionales a los que el informe contempla. Insisto, si estamos de acuerdo en la utilidad del diagnóstico y en la urgencia de acciones con objetivos convergentes e incrementales para fomentar el desarrollo de la ciudadanía, me parece que tenemos que comenzar a ver lejos. Insisto, ha habido esfuerzos sumamente provechosos. La historia del Instituto Federal Electoral está llena de exitosos ejercicios para construir ciudadanía. Los institutos electorales de los estados en su momento, el Tribunal Electoral, la Secretaría de Educación Pública han venido desarrollando, además de otras instituciones del Estado, proyectos en materia de educación cívica, por no hablar de la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil. Pero me temo que lo que nos ha faltado es un eje rector que alinee los esfuerzos hacia el futuro. Los resultados de este informe son resultados en muchos sentidos alarmantes.
del estado de nuestra ciudadanía. Y creo que enfrentar estas circunstancias, esta realidad, que en gran medida depende de una revolución cultural, de una profunda transformación cultural, podrá lograrse solamente si alineamos el trabajo de las distintas instituciones del Estado mexicano en un eje troncal con aspiraciones generacionales. Me parece que ha llegado el momento de ver mucho más lejos, a pesar de que hemos pasado de proyectos cortoplacistas a proyectos y estrategias de mediano plazo como la encuesta nacional, la Estrategia Nacional de Educación Cívica, a mirar transgeneracionalmente. Me parece que tenemos que fijarnos objetivos de aquí a 25 años. Y creo que esos ejes rectores, como el propio diagnóstico ilustra, tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía, la exigencia y asunción de la titularidad de derechos y las responsabilidades democráticas. Me parece que este es un buen documento para empezar a coordinar esfuerzos para alinear las distintas estrategias, insisto, no ya del INE, no ya del Tribunal Electoral, no ya de los organismos públicos locales electorales, no ya de las cámaras del Congreso de la Unión, que por ejemplo con el Parlamento Infantil han tenido una convergencia importantísima en la promoción de la cultura democrática en nuestros chicas y chicos, no ya de la Secretaría de Educación Pública, sino del Estado mexicano en su conjunto. Creo que lo que nos ha faltado es una política del Estado en materia de educación cívica y creo que los resultados que este diagnóstico nos arroja son fundamentales para intentar caminar en ese sentido. Señoras y señores funcionarios, queridos amigos, magistrados, colegas del Consejo General, distinguidos miembros del Presidium, académicos, representantes de los organismos autónomos y de la sociedad civil, el informe país que estamos presentando proporciona parámetros multidimensionales que nos permitirán evaluar en el corto, mediano y largo plazo el resultado de nuestros esfuerzos institucionales para desarrollar la ciudadanía. El informe país es un ejemplo de que las metas ambiciosas generan resultados trascendentales, pero creo que hay que ser todavía más ambiciosos. El desafío es vigorizar a nuestra ciudadanía para reconstituir el tejido social y la estabilidad política en una sociedad de derechos. Una ciudadanía fuerte impulsa la rendición de cuentas, la eficiencia gubernamental y la recreación de la democracia. Tenemos hoy el diagnóstico y creo que tenemos la voluntad. Construyamos, señoras y señores, la primera política pública de largo aliento del Estado mexicano en materia de educación cívica. Creo que esa es la ruta por la que debemos transitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba, por su intervención. Saludamos en el público al diputado Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos, diputado. A continuación, nuestros invitados nos compartirán sus reflexiones al respecto de las situaciones que se ponen de manifiesto en el informe país, así como la trascendencia que este documento puede tener en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. Para iniciar con la ronda de intervenciones, le solicitamos al diputado José González Morfín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, nos comparta un mensaje. Muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad me da muchísimo gusto estar aquí hoy con ustedes para la presentación de este informe país. Agradezco mucho la invitación del doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, del consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral. Saludo, por supuesto, la presencia de nuestros compañeros consejeros electorales del INE, del magistrado Pedro Penagos, de la magistrada Mari Carmen Alanís, del director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de los demás representantes de la sociedad
que hoy nos acompañan, a mis compañeros legisladores, al presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Silvano Abrioles, a la diputada María San Juana, coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, al presidente del Partido Nueva Alianza, a todos los invitados, a todos los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, a todas las personas que hoy nos acompañan. La verdad es que el informe es sin duda un documento muy, muy importante. Y en esta breve intervención yo quisiera compartir con ustedes 3 reflexiones a las que me lleva el informe País que hoy nos convoca. La primera reflexión es que México ha logrado establecer una democracia electoral que requiere del compromiso de todos para consolidarse. Hoy en México el voto cuenta y se cuenta bien. Esto explica que nuestro país tenga, de acuerdo con el informe País, tasas de participación electoral comparables a las de democracias avanzadas. La autoridad electoral goza de una importante confianza ciudadana. La reforma político-electoral recientemente aprobada ha dejado a un Instituto Nacional Electoral fortalecido. Ahora todos los actores políticos somos responsables de respetar la autonomía del INE, respetar sus decisiones y respetar las nuevas leyes electorales. No hay democracia sin demócratas, y ser demócrata significa respetar las leyes y las instituciones que entre todos hemos construido para organizar comicios. Del respeto a la ley depende que la sociedad mexicana siga confiando en las elecciones y, por supuesto, participando en ellas. La segunda reflexión es que nuestro país necesita ampliar las vías de participación ciudadana en los asuntos públicos. La solución a los problemas de la ciudadanía en México es más ciudadanía. Si los ciudadanos desconfían de los gobiernos, hay que transparentar más la función pública y ponerla bajo la lupa ciudadana. Si desconfían de los partidos, hay que abrir los partidos a la participación ciudadana. Y si los ciudadanos desconfían de la política, acerquemos la política a los ciudadanos. Por eso creo, amigas y amigos, que la reciente reforma política es un paso en la dirección correcta, con nuevas vías de participación como las candidaturas independientes, la consulta popular, la iniciativa ciudadana. Solo con más participación de los mexicanos en los asuntos que son de todos podremos fortalecer nuestra democracia. La tercera reflexión es que México requiere una transformación de fondo para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Recibimos con mucha preocupación datos del reporte que señalan, por ejemplo, que 6 de cada 10 ciudadanos no denuncian el delito, principalmente porque no creen que sirva de nada. Claramente nuestro país necesita la instauración de una nueva cultura de la legalidad. Debemos transformar la relación de gobernantes y gobernados con la ley. Si queremos que haya una democracia fuerte, necesitamos un Estado de Derecho fuerte, y esta es una lucha que no solo debe librarse en los juzgados o en las oficinas públicas, es una lucha que debemos dar en el salón de clases, en los hogares, en las calles. Quienes ocupamos cargos públicos tenemos que estar al frente de este esfuerzo colectivo. Lo tenemos que hacer rechazando la corrupción, combatiendo el abuso, poniéndonos siempre del lado del ciudadano y sobre todo, respetando la ley. México exige un compromiso real de cada servidor público con la legalidad. Solo de esta forma desterraremos la impunidad que tanto lastima a los mexicanos. Señoras y señores, el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México nos ofrece una radiografía muy clara sobre la salud de nuestra democracia. El panorama muestra que a la par de los avances hay enormes desafíos para construir una ciudadanía más vigorosa. Yo estoy convencido de que detrás de cada reto tenemos una muy buena oportunidad. Detrás de cada problema que vive nuestro México hay energía social suficiente activándose para aportar soluciones. Ejemplos sobran. La situación de violencia y criminalidad que ha lastimado tanto a la sociedad ha dado lugar a la creación de más organizaciones civiles que alzan la voz valientemente por las víctimas del delito. El debate plural que se ha dado en los últimos años sobre la calidad de la educación ha fortalecido la conciencia entre los padres de familia para que participen en la mejora de las escuelas de sus hijos. Las redes sociales han permitido que los jóvenes se interesen por los asuntos públicos y políticos y expresen sus posturas y opiniones, fortaleciendo el debate. Claramente todos tenemos mucho que hacer para que haya más y mejor ciudadanía en México. Los invito a que sigamos trabajando para fortalecer el Estado de Derecho, la cultura de la transparencia y de la legalidad. Los invito
a seguir trabajando para construir gobiernos eficaces y que rindan cuentas. Es una tarea histórica que nuestra generación está llamada a realizar. Será, y estoy seguro, por el bien de México. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la intervención del diputado González Morfín y cedemos el uso de la palabra al magistrado Pedro Esteban Penagos López, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y le pedimos que nos dirija un mensaje. Gracias. Diputado José González Morfín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Licenciado Enrique Andrade González, consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor Fernando Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Luis Miguel Pando Leiva, director general del Consejo Coordinador Empresarial. Doctora María Fernanda Sumano Ventura, investigadora del Colegio México. Licenciada Clara Judisman Rapoport, presidenta honoraria del INCIDE Social, Asociación Civil. Doctora María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Maestro Alfredo Orellana, fiscal especial para delitos electorales. Distinguidos representantes de los partidos políticos, distinguida concurrencia, amigas y amigos todos. A nombre del magistrado presidente, de la magistrada y de los magistrados que integramos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me permito expresar un merecido reconocimiento al Instituto Nacional Electoral por la publicación de este importante informe denominado País sobre la calidad de la ciudadanía en México, y especialmente a todos los investigadores y a quienes participaron en la realización de este magnífico informe. La relevancia del mismo radica en que nos advierte de la importancia y trascendencia de formar ciudadanía para la consolidación de nuestra democracia, en la que se ejerzan a plenitud los derechos humanos y se logre una sociedad más libre, justa y equitativa. Porque la necesidad de formar ciudadanía parte del reconocimiento de las grandes diferencias sociales, económicas y culturales de nuestro país, por lo que se debe eliminar todo obstáculo para que el ejercicio eficaz de los derechos humanos y el respeto a la libertad, igualdad y de la dignidad de las personas sea realmente vigente. Un sistema democrático tiene su principal sustento en la ciudadanía, que requiere de una adecuada formación a través de fuentes fidedignos de capacitación e información para el mejor ejercicio de los derechos fundamentales y estar en aptitud de participar en la toma de decisiones del orden público, pues una ciudadanía mejor formada e informada es, sin lugar a dudas, una ciudadanía más libre y democrática. Por ello, cobra especial relevancia el informe que hoy se presenta, pues contiene estudios que reflejan el complejo proceso de construcción de ciudadanía y los problemas de interacción de los ciudadanos con las autoridades. De manera que uno de los retos del Estado democrático de derecho consiste en aumentar el conocimiento y la confianza de la sociedad en sus instituciones para que la ciudadanía pueda ejercer de mejor manera sus derechos fundamentales, para lo cual es de gran trascendencia que los órganos jurisdiccionales, en el caso, contribuyan a la difusión de la cultura democrática y hagan realidad el acceso pleno a una justicia pronta y expedita,
privilegiando en sus resoluciones las interpretaciones más favorables a las libertades y derechos de las personas. Esta ha sido precisamente una de las prioridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues a través del Centro de Capacitación, diversos programas de radio, televisión y la ludoteca móvil dirigida a niños y adultos ha coadyuvado a la educación cívica y a formar ciudadanía. Asimismo, a través de sus resoluciones ha maximizado el ejercicio de los derechos fundamentales. Así, tratándose de comunidades indígenas o de sus integrantes, se ha establecido que debe facilitarse en todo momento el acceso pleno a la justicia electoral, atendiendo, en su caso, a las condiciones culturales, sociales, económicas y, en su caso, las geográficas en las que se ubican. Asimismo, se han emitido diversas resoluciones bajo la perspectiva de equidad, ahora de paridad de género, pues difícilmente puede concebirse una ciudadanía democrática si un sector de la población está excluido de la toma de decisiones en el ámbito político. En consecuencia, y con seguridad, son múltiples los retos de las instituciones del Estado para incrementar la calidad de la ciudadanía en México, pero por lo que se refiere al Tribunal Electoral, seguiremos contribuyendo en ese objetivo, impartiendo justicia con transparencia y atendiendo a la importancia y trascendencia de salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos. Que a todo derecho hay el correspondiente medio de impugnación para hacerlo valer, porque la eficacia en el ejercicio de los derechos y las libertades políticas es consustancial a la integración de una ciudadanía que tenga viabilidad democrática. Como bien afirmó Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la vida pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Nadie finalmente puede ser feliz y libre sin implicarse en formar parte del poder político. El bienestar de la sociedad es encargo esencial de los órganos de gobierno, de ahí que la mejor calidad de la ciudadanía es esencia de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Antes de proceder, quisiera agradecer la presencia en el presidium de la maestra Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Maestra, muchas gracias. A continuación, la doctora Fernanda Somuano, profesora e investigadora del Colegio de México y coordinadora del grupo de investigadores que estuvo a cargo de la realización de este informe, nos dirigirá un mensaje. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación a la presentación de este trabajo de investigación en el que participamos durante 2 años un espléndido grupo de investigadores, editores, ayudantes de investigación y yo. A mí me gustaría dedicar mi tiempo para destacar la importancia que tiene que una institución pública, en este caso el INE, el IFE, ahora INE, que a una institución pública como esta le interese, y no solo le interese, sino además haya financiado una investigación como esta. Este estudio representa la colaboración no solo entre distintas instituciones de educación superior, colegas de distintas disciplinas, lo cual fue realmente enriquecedor, sino también representa la colaboración, a mi juicio fundamental, entre la academia y los tomadores de decisiones, un hecho que debiera ser mucho más común de lo que es ahora y que esperaríamos debiera promover un mejor diseño e implementación de políticas públicas. Generalmente, lo que hacemos los académicos se limita al consumo de otros académicos y de un público muy pequeño. Por ello, celebro mucho que este estudio se difunda, porque los resultados de esta investigación estoy segura que dan información muy relevante sobre cuál es la situación de la ciudadanía en nuestro país y a partir de este diagnóstico creo que pueden vislumbrarse algunas medidas para tratar de disminuir los obstáculos que tienen los mexicanos para ejercer y ampliar sus derechos ciudadanos.
Cerraría resaltando algunos puntos que señalamos en el estudio. La consolidación y mejoramiento de nuestra democracia exige instituciones que generen confianza y que incrementen la responsabilidad del gobierno frente al ciudadano común. Esto solo lo pueden hacer los gobiernos si responden con prontitud y eficacia al interés común, si eliminan las prácticas corruptas y protegen las libertades de sus representados. Creo que al Congreso le toca legislar para que la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos sean más sencillos y menos costosos, así como para promover su acceso igualitario a bienes y servicios públicos. A las instituciones públicas, pero también a las instituciones privadas, les toca trabajar en pos de la recuperación de la confianza de los ciudadanos y de la búsqueda del bienestar de la comunidad y no solo de intereses particulares. A los ciudadanos y a la sociedad civil nos toca aprovechar los nuevos canales que se han abierto para pasar de la pasividad a la acción, a la exigencia de cuentas, a la autoridad y al ejercicio pleno de nuestros derechos. Yo los invito a que consulten el informe, a que lo lean, a que lo critiquen y a que lo difundan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Está con nosotros el licenciado Luis Miguel Pando Leiva, director general del Consejo Coordinador Empresarial, a quien agradecemos nos comparta un mensaje. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, particularmente al Presidium que se encuentra aquí con nosotros, a los señores legisladores presentes, a los consejeros ciudadanos, a los representantes de partidos políticos y a todo este público representante de distintas organizaciones, que es importante que conozca los hallazgos que se logran con este informe. Agradezco de manera particular al Instituto Nacional Electoral, el INE, la invitación para que el CSE participe en este interesante foro. En particular al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente, y al licenciado Enrique Andrade González, consejero electoral y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el espacio para que podamos participar en el análisis de este informe. Agradezco también a los integrantes del Presidium que ya han presentado sus comentarios por los conceptos que nos permiten ratificar la relevancia de los temas que se valoran en el informe. Es justo también reconocer la decisión de hacer este evento en este interesante recinto. Qué mejor lugar que el MIDE para presentar un reporte con estas características, porque creo firmemente que lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar. Parece complicado comentar un reporte de 280 cuartillas en 5 minutos. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo para presentar algunos datos que son, digamos, más relevantes para el sector empresarial. Este informe, según se indica, proviene de una encuesta nacional de 11,000 casos, diseñada especialmente para el proyecto por parte de un equipo de investigación y tiene representación nacional, pero también en 5 regiones, 10 estados y 12 municipios. Al respecto, y para evitar que un importante esfuerzo se quede en un reporte como el que hoy conocemos, me parece importante que tenga continuidad, que se realice periódicamente para conocer situaciones en un momento determinado, hechos que se deben mejorar, tendencias, y se pueda confrontar y complementar con otros esfuerzos que se realizan por otras instituciones públicas y privadas. Debemos dar mayor rentabilidad social a este tipo de estudios que ocupan recursos públicos y para ello debemos aprovechar las encuestas y sondeos que realizan otras instituciones periódicamente, particularmente en materia de seguridad
y de confianza en las instituciones. Por ejemplo, el INEGI y muchas otras organizaciones que ya trabajan en el tema de confianza en instituciones. En el caso, por ejemplo, de estos esfuerzos, la cifra negra de denuncia, de acuerdo con las encuestas que en su momento hizo el ICESI, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, y que ahora hace el INEGI, señala que la cifra negra en materia de delito se acerca al 80%, y se definen muchos detalles o del por qué la ciudadanía no denuncia los delitos. Esta información viene en el informe y me parece que es importante que contrastemos con la información que ya viene en estos reportes que hace periódicamente el INEGI. Hay que aprovechar esta información que se genera desde hace más de una década por estas organizaciones. Me parece importante que el informe sobre la calidad de la ciudadanía en México tenga como objetivo promover un diálogo a nivel nacional entre los distintos actores del país sobre los factores que inciden en los procesos de construcción de ciudadanía, poniendo a disposición de la sociedad información objetiva, actualizada y relevante sobre valores, percepciones y prácticas ciudadanas y su relación con diversos sujetos de intermediación y representaciones políticas. Coincidimos con el INE que este documento constituye un referente para la generación de una política de educación cívica que coadyuve a la formación de competencias cívicas, fortalezca la convivencia democrática, promueva el ejercicio de los derechos ciudadanos e impulse espacios y mecanismos de participación ciudadana. También en que la educación cívica es un bien público que requiere de una coordinación y articulación que sume los esfuerzos entre organismos públicos, organizaciones privadas y la sociedad civil. Manifestamos nuestra disposición para empezar a trabajar cuanto antes en los temas y conclusiones a que se refiere este informe. Sobre la hipótesis central de este estudio es que la ciudadanía en México atraviesa por un complejo proceso de construcción que se puede caracterizar por su relación de desconfianza en el prójimo y en la autoridad, especialmente en las instituciones encargadas de procuración de justicia. Me parece que la hipótesis es clara, como también lo que sucede hoy en México. Estamos haciendo importantes esfuerzos en materia de reformas económicas y hay en el Congreso, en los partidos políticos y en el Ejecutivo Federal un trabajo todavía importante por hacer en las próximas semanas. Sin embargo, es necesario para que los resultados sean suficientemente satisfactorios, se entre de lleno a uno de los temas que aún se tiene un saldo con la ciudadanía y es el relacionado con el reforzamiento de las instituciones del Estado. ¿Cuál es el rol que quisiéramos tuviera la sociedad civil en la construcción del bien público en nuestro país? Una participación ciudadana más comprometida y activa es el elemento que está haciendo falta para renovar la voluntad del país, para iniciar una etapa de reconciliación, transformación y desarrollo nacional en todos los sentidos. La historia nos está llamando para ser sus protagonistas, más que espectadores, para ser ciudadanos a plenitud. ¿Dónde estamos ahora y qué debemos hacer para acercarnos a este rol? México tiene una sociedad civil que está creciendo de manera acelerada y que cada día adquiere mayor importancia, aunque todavía presenta mucho trabajo por hacer para aumentar la participación cívica tanto en el ámbito político como el social. Mientras en México, con una población de alrededor de 115 millones de habitantes, se asume la existencia de 15,000 organizaciones de la sociedad civil. En Estados Unidos, con una población de más de 300 millones, existen 1.500.000 organizaciones de la sociedad civil registradas.
Otro cálculo independiente de las cifras anteriores estima una proporción aproximada de una organización de la sociedad civil por cada 49,000 habitantes para México y de una OSC por cada 18,000 para Estados Unidos. Según datos de Indesol, en nuestro país se tienen registradas 11,609 organizaciones, aunque se estima que podrían existir entre 20 y 30,000, mientras que en Argentina hay 120,000 y en la India existen más de 1,000,000. Como es sabido, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Filantropía y Sociedad Civil en México y su análisis comparativo, el número de organizaciones en México, según su población, está muy por debajo no solo de Estados Unidos, sino del de sus pares en América Latina. Mientras Estados Unidos y Chile tienen más de 60 organizaciones por cada 10,000 habitantes, México tiene menos de 4. Brasil y Argentina tienen una organización por cada 589 y 341 habitantes respectivamente, pero en el caso de México hay tan solo una organización por cada 3,000 mexicanos. Esto indica una densidad asociativa mucho más baja en México y debe servir como un foco rojo, no solo para los líderes de la sociedad civil, sino también para cualquier persona preocupada por la vitalidad de la participación cívica y la democracia en el país. ¿Qué será lo que impide que en México las OCS tengan un crecimiento más dinámico y actúen en un contexto más formalizado? Una primera pista puede ser un marco jurídico poco favorable y escasamente difundido. Según algunas opiniones, las normas que lo regulan no fomentan su crecimiento, principalmente el régimen financiero que limita sus opciones de ingreso. Hay problemas de confianza. Un dato manejado en el estudio de la función pública señala que 6 de cada 10 mexicanos prefieren dar limosna que aportar recursos a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Por información negativa que existe sobre algunas de ellas, porque eventualmente las organizaciones intermedias son vistas como mecanismos de cooptación o clientelismo. Hay algunos otros datos que nos llaman a reflexionar sobre este tema. Por ejemplo, algún dato de una organización empresarial americana señala que en Estados Unidos, en la población económicamente activa, participa en promedio en 7 distintas organizaciones, cada persona: rotarios, clubes deportivos, asociaciones religiosas. Y en México esta cifra sería menor a 1. De ahí la fortaleza y la actividad que se realiza en este sentido en otros países. En este ámbito llama la atención que en el capítulo 4 de Vida Comunitaria y Ciudadanía, y a pesar de que en este sector, en el empresarial, es donde se pueden observar los esfuerzos más solidarios, en la categoría de membresía casi la mitad de los mexicanos respondió que no pertenecía ni ha pertenecido a ninguna de las 12 asociaciones enlistadas, pero no se enlista a ninguna asociación de carácter empresarial. No obstante, el informe señala que en términos del sector privado hay un consenso entre las empresas de que el gobierno por sí solo no puede resolver los problemas sociales. En una encuesta, 97% de las empresas estaba de acuerdo con esta afirmación. Las empresas mexicanas y extranjeras a nivel global se han comprometido en las últimas décadas con los conceptos de responsabilidad social empresarial y ciudadanía corporativa. Un número creciente de empresas ha estado programando o desarrollando cierto tipo de programas o fundaciones para canalizar recursos financieros a organizaciones de la sociedad civil y ofrecen programas destinados a promover el trabajo voluntario entre sus empleados. De igual forma, las propias empresas participan
en programas de recaudación de fondos y ofrecen igualar los donativos de sus empleados o de sus clientes. Si el sector privado puede seguir expandiendo sus esfuerzos de una manera más visible, transparente y proactiva, contribuiría al fortalecimiento del tejido social en México. Sobre el tema de confianza en las instituciones, los resultados confirman que los encuestados que confían en otras personas tienden a confiar más en las instituciones y organizaciones sociales y políticas que quienes no confían en otras personas. Llama la atención que solo hay 3 instituciones que tienen un nivel de confianza mayor al nivel nacional. El Ejército con el 62%, la Iglesia con el 55% y los maestros con el 56%, con una variación regional muy marcada. Tema que nos debería poner a tomar medidas para trabajar en este campo a cada uno de los sectores. En el sector empresarial, por ejemplo, hemos venido trabajando desde hace ya 4 años en lo que se conoce como la campaña Pepe y Toño, que desarrollamos con el Consejo de la Comunicación, y esto ha generado resultados muy interesantes y muy alentadores en los últimos años. A modo de conclusión, lo que muestra este estudio es que en el plano normativo el respeto a la ley aparece como una cualidad deseable y un valor importante para los mexicanos, pues 53% de los encuestados respondió que las personas siempre deben respetar las leyes. Resulta interesante también que en términos de participación electoral, México no se encuentra muy lejos de las cifras de democracias consolidadas. Coincidimos en que es muy probable que una de las razones por las cuales la participación política es limitada en México tenga que ver con la desconfianza y la desvinculación de ciudadanos entre sí y entre ciudadanos y gobierno. Por un lado, los ciudadanos mexicanos no se sienten representados, no tienen confianza en los actores clave de la democracia ni en las instituciones históricamente más cercanas y visibles del Estado. Así lo dice el estudio cuando señala niveles de confianza muy bajos en los partidos políticos, en los diputados y en la policía. Por el otro lado, la desvinculación de los mexicanos se comprueba por la bajísima pertenencia a asociaciones que ya comentamos, lo cual implica no disponer de ninguna relación que constituya un contacto de intermediación para acceder a la justicia, al gobierno o a recursos políticos o comunitarios. Queda claro que si queremos una democracia de calidad es importante contar con ciudadanos organizados que sean un contrapeso para el Estado, que denuncien abusos y desvíos, que exijan cuentas a sus gobernantes, que propongan e implementen soluciones a los problemas que les aquejan y que no se sienten a esperar que las soluciones vengan del gobierno. La consolidación democrática en México exige instituciones que generen confianza e incrementen la responsabilidad del gobierno frente al ciudadano común. El fortalecimiento institucional del Estado mexicano es el desafío estratégico en el que México tiene que concentrarse a fondo en los próximos años. Este es el blindaje necesario para que reformas tan importantes como las económicas funcionen a todo su potencial, para que haya desarrollo realmente sostenible, sustentable e incluyente, para afianzar la cohesión social, la justicia, la seguridad pública y el progreso. La gobernabilidad democrática y su vinculación con el Estado de Derecho es un requisito para progresar y un frente en el que hay que avanzar con paso firme. El sector empresarial está comprometido a fondo en esta tarea por una democracia sólida, vital y eficaz para superar los retos y aprovechar las oportunidades de todos los mexicanos. Una democracia basada en el derecho de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, licenciado. Le pedimos ahora
a la maestra Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primero, una disculpa al consejero Lorenzo Córdoba, a todo el presidium y a todos los que están aquí presentes por haberme integrado con retraso a este evento. Tenía un evento previo a este que me imposibilitaba estar a tiempo. Agradezco también mucho la invitación por parte del Instituto a participar en este evento y saludo de manera muy respetuosa a todos los miembros del Presidium y con mucho afecto al diputado José González Morfín. También saludo a todos los consejeros que están aquí presentes, a los magistrados electorales que también nos acompañan, a todos los participantes, al titular de la FEPADE y a los integrantes, miembros, presidentes de partido. Mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes también a todos los medios de comunicación. La participación ciudadana, la libertad de expresión y el acceso a la información son derechos que contribuyen al ejercicio de otros derechos. Por ello, su enorme relevancia. Un ciudadano, mientras más proactivo es, más conocimiento tiene sobre sus otros derechos y mayor es su capacidad de hacerlos exigibles. Y también su conocimiento, por supuesto, de las vías mediante las cuales estos derechos se pueden exigir. Sin duda alguna, sin la participación ciudadana, la construcción de instituciones sólidas es de enorme dificultad. Y también, sin duda alguna, la participación ciudadana se ha vuelto un factor que ha transformado en nuestro país la exigencia de cuentas y la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Sin duda, también hay que decirlo, aunque aún tenemos enormes retos, muchos de ellos mencionados y reflejados en el informe que el Instituto presenta el día de hoy, México tiene también avances importantes en la participación ciudadana. Tenemos hoy un marco normativo que hace solo unos cuantos años, poco más de una década, no lo teníamos y que ha cambiado de manera determinante la posibilidad de un ciudadano de conocer la información pública, que es factor fundamental de la participación ciudadana. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, impulsa la integración de actores sociales a la discusión de diversos temas. Tenemos, sin duda alguna, muchos espacios de participación desde distintas instancias del Gobierno, en particular desde la Secretaría de Gobernación, y me permito citar algunos ejemplos, la mayoría de ellos tienen que ver con las tareas que yo llevo a cabo en materia de derechos humanos, porque es donde más conozco el ámbito de la participación ciudadana con la que hoy contamos. Primero, en la Estrategia Nacional de Prevención del Delito, desde la subsecretaría que justamente lleva el nombre de Subsecretaría de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana, ha habido una amplia participación desde la presentación de esta estrategia hasta las distintas acciones que se llevan a cabo a todo lo largo y ancho de nuestro país. Desde la Subsecretaría de Gobernación, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, tenemos en la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos y en sus subcomisiones una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil. También la tenemos, por ejemplo, en la Comisión Intersecretarial de Prevención y Erradicación del Delito de Trata y Atención a Víctimas de estos delitos,
En la CONAPRED, a través de la asamblea con la que cuenta dicha instancia, en los grupos de trabajo que se organizan para atender las alertas de género, para realizar las investigaciones en los cuales se cuenta con actores relevantes tanto de la academia como de organizaciones de la sociedad civil, y en el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, cuya Junta de Gobierno cuenta con la participación de 4 miembros del Consejo Consultivo que tienen una muy relevante y destacada participación. Y destaco también la reciente creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un órgano que nace con la conformación de 7 actores, 4 propuestos por la academia y 3 por organizaciones de la sociedad civil. Estos son pequeños ejemplos, pero ejemplos que destacan la activa participación con la que contamos hoy de distintas organizaciones y de todos los ámbitos. Asimismo, destaco la instrucción del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que ha sido la de mantener un diálogo permanente con los distintos sectores de la sociedad. Mantener este diálogo desde las distintas instancias de la Secretaría, y que es un diálogo en el cual él mismo ha participado y en el cual él mismo ha estado presente. Aprovecho además para reiterar una disculpa de su parte por no estar en este evento. Lo comentó en su momento con el instituto, tenía a esta misma hora otro evento, pero aprovecho para hacerles llegar un saludo afectuoso del señor secretario. Sin duda alguna existe la absoluta claridad de que en la transformación de México, esta transformación que ha encabezado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que trabajamos día a día en lograrla, solo es posible si la ciudadanía toma un rol activo en todos y cada uno de los ámbitos de cambio. El informe que hoy presenta el Instituto justamente deja clara esta idea, la importancia de formar ciudadanía para lograr el pleno desarrollo democrático de nuestro país y, por supuesto, para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Y, en efecto, es fundamental la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, que es uno de los temas destacados en este informe, es decir, este informe destaca la carencia, la falta de esta confianza, y construir esa confianza es fundamental. Pero también es indispensable la participación de la ciudadanía en el fortalecimiento de las instituciones, es decir, el fortalecimiento institucional es imposible de lograr sin que los ciudadanos se involucren en el mismo. Y la participación ciudadana se requiere en todos los ámbitos y en todos los órdenes de gobierno. Es de destacarse también el reto que hoy se tiene en lograr una mayor confianza en las instituciones. Ese reto también, sin duda alguna, se tiene en todos los órdenes de gobierno de nuestro país, y por eso es fundamental que todos aquellos que somos parte de las instituciones públicas, es decir, todos los servidores públicos, asumamos la obligación de trabajar desde nuestros distintos ámbitos de competencia para contribuir a construir esa confianza. La consolidación democrática requiere instituciones que generen confianza y también ciudadanos que sepan exigir cuentas a quienes encabezan las instituciones y participar en la construcción de políticas públicas de todos los diversos temas. Por último, reitero mi felicitación y la felicitación del señor secretario a la presentación de este instrumento, que esperamos sea un instrumento que se discuta en muchos espacios y que contribuya al fortalecimiento democrático de nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, maestra. Le pedimos ahora a la licenciada Clara Husitman Rapoport, presidenta honoraria de INCIDE Social, que nos dirija un mensaje. Señoras y señores integrantes del Presidium, señoras y señores, agradezco al Instituto Nacional Electoral y al doctor Lorenzo Córdoba la invitación para participar en la presentación de este importante y valioso trabajo sobre la calidad de la ciudadanía en México. Entiendo que estoy en este Presidium en representación de aquellas personas que han intentado ejercer una ciudadanía autónoma, comprometida y organizada, con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad donde la institucionalidad democrática verdaderamente permita que como ciudadanos nos sintamos representados, escuchados y respetados, y que contemos con medios efectivos para exigir la rendición de cuentas y, en su caso, la reparación de daños por omisiones del Estado en el respeto, protección y promoción de nuestros derechos humanos. Los resultados obtenidos en esta encuesta de gran tamaño, así como del ejercicio de la consulta a líderes de redes, permiten niveles geográficos de representación muy valiosos, que seguramente conducirán a análisis detallados sobre la calidad de la ciudadanía en cada uno de los estados con representación suficiente y regiones incluidas. Al estudiarse los resultados en contextos más específicos, será posible entender mejor los procesos que conducen a niveles diferenciados de calidad ciudadana en nuestro país, y que en este primer ejercicio de análisis más global parecen vislumbrarse como hipótesis. Corroborar si la calidad de la ciudadanía realmente cambia con la alternancia de partidos en los gobiernos, con un mejor desempeño de la institucionalidad en materia de contrapesos y control al desempeño de los poderes, como es el funcionamiento adecuado de comisiones de derechos humanos, de transparencia y rendición de cuentas, un mayor número de organizaciones ciudadanas y mayor capital social, mayor libertad de expresión y mayor autonomía del Poder Legislativo y del Judicial, entre otros aspectos. Quisiera compartir 3 reflexiones motivadas por la lectura del texto preparado por 6 estupendos y destacados investigadores. Primero, en la evolución del significado de Estado de Derecho, que actualmente incluye la realización de los derechos civiles y políticos, y en congruencia con las bases citadas en el documento de lo planteado por T.H. Marshall, sería de esperar que en la concepción de Estado de Derecho se fueran incorporando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y se ampliaran los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de esos derechos. La firma en el Senado de la República del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales daría una clara señal del interés, al menos de uno de los poderes del Estado, por aportar a la construcción de ciudadanía social. Es claro que la participación ciudadana requiere de tiempo, pero mucho más de seguridad, al menos en 3 sentidos. Primero, una seguridad económica y social que no pueda ser vulnerada en represalia por la participación libre y autónoma, y que hace directamente al tema de ciudadanía social. Segundo, que la participación se dé en un marco de respeto a las leyes, tanto por parte del ciudadano como de las autoridades, de manera que no se adoptaran medidas extralegales para inhibirla o castigarla. Y tercero, que esa participación tenga algún resultado, por pequeño que éste sea, al menos, por ejemplo, la escucha interesada y la consideración de los argumentos esgrimidos por los ciudadanos
de parte de los servidores públicos y de los representantes electos. Tomamos mucho tiempo tratando de participar e incidir y la escucha es muy pobre. Como se señala en algunos de los capítulos del texto, la falta de resultados a la participación de los ciudadanos y el creciente alejamiento de las élites económicas y políticas respecto de los intereses y las demandas de estos, está llevando cada vez más a prácticas de participación llamadas disruptivas, toma de calles y espacios públicos, de edificios, quema de transportes, destrucción de instalaciones privadas como son los comercios durante las marchas. Muchos sentimos que hay un agotamiento de los medios de participación y protesta legales por ineptitud y desinterés de los partidos políticos, de los gobiernos y de los poderes legislativos y judiciales, y que ello empuja a formas cada vez más violentas de protesta. Sin embargo, habría que señalar que con frecuencia esas formas violentas son auspiciadas e incluso financiadas por políticos, como es lo que pasa con la presencia de anarquistas en las marchas de la Ciudad de México. Es decir, las disputas entre políticos y grupos políticos se están dirimiendo no en las urnas, sino en los espacios de participación ciudadana y con las herramientas de esta. A pesar de los avances en la institucionalidad democrática, muchos sentimos que ejercemos una ciudadanía truncada, constantemente frustrada, de muy baja calidad y crecientemente despojada de los medios legales y pacíficos e incluso de los medios disruptivos para ser escuchados e incidir en las decisiones que adoptan las élites económicas y políticas en nuestro país y que mantienen y recrean la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la exclusión y la profunda desconfianza que ha sido tan mencionada por las personas que me antecedieron en el micrófono. Yo diría que nos sentimos permanentemente abusados por esas élites que utilizan los recursos del presupuesto y su poder para seguir enriqueciéndose, empoderándose y generando legislación y tomando decisiones que profundizan el abuso y la subordinación de la mayoría de la población del país. Que la creatividad ciudadana para participar es frecuentemente capturada y utilizada para las disputas por el poder y no para consolidar una sociedad democrática. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención de la licenciada Josefna. Para concluir con este bloque de intervenciones, le solicitamos al doctor Fernando Rafael Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos dirija un mensaje. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Consejero presidente, doctor Lorenzo Córdoba, muchas gracias por la invitación. Miembros del presidium, buenas tardes. Magistrados, legisladores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, señoras, señores académicos, muy buenas tardes. Yo realmente felicito al INE por esta investigación. Primero, es una investigación realmente muy amplia. Es una investigación de la cual yo por lo menos no conozco fuera del INEGI una muestra tan grande. Es una muestra que tiene representatividad no solo nacional, sino regional y local. Es una encuesta con un cuestionario de más de 80 preguntas, lo cual permite una base de datos realmente muy robusta que sin duda
yo levanto la mano a nombre de los académicos de la UNAM para que nos permitan hacer uso de esa información, porque de verdad es una información muy valiosa. Y de los demás académicos, ¿no? No me atrevo a hablar de los demás, pero supongo que todos queremos conocer esa información en detalle y trabajar esa información, porque sin duda es una información, es de una gran riqueza. También lo felicito al INE porque me parece que además el tema es un tema fundamental. Al menos en los últimos 10 años ha surgido la preocupación sobre el descarrilamiento de la democracia, como dijo uno de estos teóricos famosos. ¿Cuáles pueden ser los problemas del descarrilamiento de la democracia? Al menos hay dos que se perciben no solo en nuestro país, sino en buena parte del mundo. Uno tiene que ver con los problemas de cohesión social e integración, y otros tienen que ver con la base motivacional sobre la cual la ciudadanía ejerce precisamente sus derechos ciudadanos. Estos dos temas se ven reflejados en la encuesta y en el estudio que se presenta. Por un lado, hay un problema de confianza, de credibilidad y de fiabilidad. Y creo que las tres dimensiones tienen que ser distinguidas. No es solamente el problema de creer en las instituciones jurídicas, en los jueces, hay un problema también de conocimiento que pueda construir y permitir fiabilidad, que nos permita calcular, medir el comportamiento de las autoridades, que nos permita medir, prever, entender el comportamiento de las instituciones políticas, etc. Y este es un tema que aparece a través de varias preguntas que se hacen en la encuesta. El problema de la legalidad como un problema de certidumbre y de confianza, sin duda. Un problema que además está relacionado con otros temas importantes que sería bueno que para una segunda etapa se pudiera hacer, el problema de la construcción de la autoridad. Esto está muy ligado a los temas de la democracia, en la medida que el problema de la participación se da directamente y de la motivación se da directamente en el involucramiento de los ciudadanos, de los seres de a pie, como todos nosotros o como la mayoría de nosotros, que vamos y tenemos que ver con nuestro delegado, que tenemos que ver con una serie de autoridades locales en las cuales queremos ejercer precisamente esos derechos e influir en las decisiones, ¿no? Aquí se dice precisamente que solo un 12% cree que son capaces de influir en las decisiones de sus representantes. Es realmente bajísima esa información. Y sobre eso hay un problema motivacional muy importante. El tema motivacional tiene que ver con muchas cosas, porque en realidad si somos capaces y si es posible que una democracia sea capaz de generar sus propias bases motivacionales, ese es uno de los temas. A propósito de laicismo, secularizaciones y muchas cosas más, el tema de si somos capaces de generar nuestras propias motivaciones como instituciones. En pocas palabras, si creyentes o no creyentes compartimos una motivación, que es la de participar en el proceso democrático, por la naturaleza misma del proceso democrático, porque somos sujetos, no solamente objetos de derecho y del ejercicio de la administración, y tenemos esas condiciones para trabajar, sin duda, estaremos en mejores condiciones para poder trabajar democráticamente y fortalecer nuestra democracia. En la medida en que esto se debilita y nuestra intervención en la vida pública es ocasional, es contingente, está ligada a momentos de crisis, etcétera, a necesidades extremas, evidentemente esa base motivacional se pierde. Este es un dato muy importante y hay varios elementos en esta encuesta que lo demuestran y que son motivo de análisis y, como dije antes, me gustaría conocer esa información más en detalle. Hay problemas de capital social, como ya se mencionó, una muy baja participación. Un 46% dice que no ha pertenecido a ningún tipo de asociación. En esto es muy importante, bueno, primero es grave que de entrada una buena parte de la gente no participa ni en clubes de fútbol, pues, o sea, eso es un problema de capital social. Es muy importante, es un problema de integración, de cohesión social. O sea, quiere decir que no participan, ¿no?, en la asociación de padres de familia de su escuela, pues, o sea,
que no están involucrados en organizaciones, sobre todo de tamaño medio y pequeño. Eso es muy importante como capital social, para potenciar la competencia ciudadana. En realidad no es tan útil participar en un sindicato, esto está muy probado. Lo que sí es importante es participar en asociaciones más pequeñas, más inmediatas. Eso le da mucha fortaleza a la ciudadanía. Y nosotros tenemos aquí un problema cuando nosotros encontramos que buena parte de la ciudadanía, de las personas encuestadas, no participa en ningún tipo de asociación, o las asociaciones que participan son otro tipo de asociaciones muy grandes, gremiales, que son en muchos sentidos también ajenas a los ciudadanos. En general, en Alemania, en otras partes del mundo, el capital social más fuerte es el capital de las pequeñas y medianas asociaciones. Y esto también es muy importante y es una cosa que también en esta encuesta se refleja. Sin duda es algo en el que debemos participar y analizar. Me parece que es todo un tema fundamental y fascinante. Hay problemas. Uno de los temas, además por eso es muy interesante la encuesta, porque la encuesta ofrece una cantidad de dimensiones y ofrece una cantidad de elementos y variables. Cuando hablamos de problemas como por ejemplo el tema de la legalidad, el problema de la corrupción de las autoridades, la credibilidad, la confianza, etcétera, en realidad no estamos hablando de causalidades simples. Realmente hablamos de cosas más complejas que requieren análisis funcionales. Esto es fundamental, por eso el tema de la autoridad es un tema que se complementa. ¿Pero qué quiere decir con problemas funcionales? A mí me funciona la ley cuando yo soy reconocido y entro en relaciones con otra persona que ni conozco y le puedo vender mi automóvil y sé que realmente estoy cubierto por algo. Esas son, digamos, me permite esa legalidad entenderme mediante objetivos abstractos, ¿no? Yo no sé por qué el señor quiere comprarme mi carro y no sé por qué, bueno, ya el señor no sabe por qué se lo quiero vender, pero al final cuánto estoy dispuesto yo a vender y él a comprar. Ese es un tema muy importante. Entonces, cuando nosotros, la legalidad no funciona, no solamente que haya causas específicas o problemas idiosincráticos, sino cuando no funciona, se fortalece la discrecionalidad de la autoridad, se fortalecen otras formas de solución, me voy por el camino fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ese es un tema que sale de esta encuesta y que sería muy importante trabajar y que creo que en profundidad y en el análisis de los datos de esta encuesta sería clave analizar. La doctora Clara Yusidman hablaba del tema de la violencia que está surgiendo entre los jóvenes. Efectivamente hay, sin duda, intereses políticos y caciquiles que a veces están metidos en el manejo de estos grupos, pero sin duda hay un problema también de integración social, hay un problema de comunidad, que es no solamente el problema de las asociaciones, sino las construcciones de identidad sobre la comunidad. La violencia de los jóvenes está creciendo, en el fondo, porque son sustitutos. Aquí también ya hay violencia, porque, bueno, porque son sustitutos de otros rituales. Son formas de rituales, lo que hacen las maras y estas cosas. Entonces, más allá de que son presa de cierto tipo de intereses que los pueden usar, ahí también estamos viendo en el problema del descarrilamiento de la democracia, un problema muy serio de integración, de cohesión, de construcción de comunidad. Creo que esta encuesta y esta investigación debe ser de interés no solo para los que están directamente interesados en los temas de democracia, sino los que quieren tener un retrato realmente muy fresco, muy reciente y muy importante sobre aspectos clave de nuestra sociedad. Yo les recomiendo que vean este informe y que además, por lo menos yo voy a pedir que me den chance de conocer más sobre la base de datos que ustedes tienen ahí, porque creo que sin duda debe ser de gran interés para la gente en ciencias sociales que quiere hacer un estudio de fondo sobre estos temas claves de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Agradecemos a todas y a todos los distinguidos integrantes del Presidium estas reflexiones que hoy nos han compartido.
El Informe País busca ser un referente de discusión académica y, a su vez, una guía para el desarrollo de futuros programas y políticas públicas orientadas a la construcción de una ciudadanía democrática en nuestro país. El esfuerzo de los distintos sectores representados en este Presidium es invaluable para la consecución de tal objetivo, por lo que agradecemos una vez más su presencia y participación. Con esto se marca el inicio de una serie de eventos de presentación que tendrán lugar en cada una de las 32 entidades de la República para dar máxima difusión a este valioso trabajo que ha desarrollado el INE. Antes de dar por concluida esta actividad, queremos informarles que podrán recoger su ejemplar del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México en las mesas ubicadas al fondo de este recinto. Dicho lo anterior, no me resta más que agradecer a las personalidades que integraron el Presidium que nos hayan acompañado en este acto. Del mismo modo, les agradecemos a todas y a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde y los invitamos a pasar a la parte posterior de este mismo claustro, donde se servirá un pequeño refrigerio. Que tengan un buen día todas y todos ustedes.